Simón, conocido también como el apóstol Pedro, es una de las figuras más prominentes y apasionadas del Nuevo Testamento. Como uno de los primeros discípulos de Jesús, Pedro dejó atrás su vida como pescador para convertirse en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Su historia está llena de momentos de fe, duda y redención, desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser restaurado por él. En este video vamos a explorar la vida y el legado del apóstol Pedro, su transformación de un hombre común a un pilar de la fe cristiana, y cómo su experiencia y enseñanzas continúan inspirando a creyentes en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la increíble historia del apóstol Pedro. Simón, más conocido como Pedro, era un pescador de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea junto al mar de Galilea. En la época de Pedro, Galilea estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que traía consigo tensiones políticas y sociales significativas. Los impuestos pesados y la presencia de los soldados romanos eran recordatorios constantes del yugo opresor. Los judíos de Galilea, al igual que en otras partes de Judea, esperaban ansiosamente la llegada de Mesías, quien restauraría el reino de Israel y liberaría al pueblo de la ocupación romana. La profesión del pescador era común y vital para la economía local. La pesca en el mar de Galilea requería arduo trabajo físico y conocimiento del lago, las corrientes y los patrones climáticos. Pedro, junto con su hermano Andrés y sus socios, Santiago y Juan, trabajaban diligentemente para sostener a sus familias a través de esta ocupación. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era el discípulo de Juan el Bautista y había escuchado de Jesús como el Cordero de Dios. Después de encontrarse con Jesús, Andrés llevó a su hermano Simón a conocer el Maestro. Juan 1:42 se narra: mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre fue significativo, ya que Pedro significa roca, prefigurando el papel crucial que Pedro tendría en la fundación de la iglesia. Un día, mientras Pedro y sus compañeros pescadores estaban trabajando en el mar de Galilea, Jesús se acercó a ellos. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Jesús les pidió que echaran nuevamente las redes al agua. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció y, para su asombro, capturaron una gran cantidad de peces, tanto que sus redes comenzaron a romperse. Impactado por este milagro, Pedro se postró ante Jesús, reconociendo su propio pecado y la santidad de Jesús. En Lucas 5:8 se narra cuando Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús entonces dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, junto con su hermano Andrés, Santiago y Juan, dejaron sus redes inmediatamente y siguieron a Jesús. Este acto de dejar todo atrás y seguir a Jesús marcó el inicio de una transformación radical en la vida de Pedro. Su respuesta inmediata y su disposición a dejar su vida anterior refleja una fe profunda y una apertura al llamado de Dios. Después de aceptar el llamado de Jesús, Simón comenzó su transformación en Pedro. Jesús vio en él un potencial que ni siquiera Simón podría haber imaginado. El nuevo nombre que Jesús le dio a Pedro, Cefas en arameo, que significa roca, simbolizaba la solidez y la estabilidad que él llegaría a representar en la iglesia. Esta transformación no fue inmediata ni sin desafíos, pero Jesús estaba dispuesto a moldear a Pedro para convertirlo en un líder sólido y confiable. Durante una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro por un breve momento caminó sobre el agua. Sin embargo, al sentir el viento y las olas, comenzó a hundirse y clamó a Jesús por ayuda. Este evento enseñó a Pedro sobre la importancia de mantener en fe y confiar en Jesús incluso en medio de las tormentas.
En Mateo 14, 30-31 se narra: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Desde el comienzo, Pedro se destacó como un líder natural entre los discípulos. Era audaz, apasionado y dispuesto a hablar en nombre de los demás. Su personalidad fuerte y su disposición a actuar rápidamente lo hicieron un líder destacado. A menudo, Pedro era el primero en hacer preguntas, en expresar su fe y asumir riesgos, como en el caso de caminar en el agua. Jesús reconoció el liderazgo de Pedro y lo preparó para un papel importante en la iglesia. A pesar de sus fallas y errores, Jesús confió en Pedro y le dio responsabilidades significativas. Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús junto con Santiago y Juan, y estuvo presente en momentos clave del ministerio de Jesús. Uno de los momentos más cruciales en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decía la gente que era él? Las respuestas variaban mencionando a Juan Bautista, Elías o uno de los profetas. Luego Jesús hizo la pregunta directamente a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, con su característica audacia, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta confesión fue un momento significativo, ya que reconocía a Jesús no solo como un profeta, sino como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Jesús le respondió a la confesión de Pedro con una promesa poderosa. Jesús le dijo que no era carne ni sangre quien la había revelado esta verdad, sino el Padre que está en los cielos. Luego Jesús declaró: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración estableció a Pedro como un pilar fundamental en la futura iglesia. Jesús también le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, simbolizando autoridad y responsabilidad espiritual. Poco después de la confesión de Pedro, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí Jesús fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancos como la luz. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús. Pedro, impresionado por la visión, sugirió hacer 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías. Mientras hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Eloíd. La transfiguración fue una confirmación visual y audible de la divinidad de Jesús y de su misión. Los discípulos aterrorizados cayeron sobre sus rostros. Jesús se acercó, los tocó y les dijo que se levantaran y no tuvieran miedo. Esta experiencia fortaleció la fe de Pedro y de los otros discípulos, dándoles un atisbo de la gloria de Jesús y de la realidad del reino de Dios. A lo largo de su tiempo como discípulo, Pedro fue testigo de muchos de los milagros asombrosos de Jesús, que demostraba el poder divino y la compasión de su Maestro. Estos milagros no solo fortalecieron la fe de Pedro, sino que también le proporcionaron una comprensión más profunda de la misión de Jesús y del reino de Dios.